entre ambos distritos y 19 provincias no han registrado casos. El 25,1 casos cada 100.000 habitantes es la tasa de incidencia. 51,4% afecta a varones, 48,6% afecta a mujeres y 38% es la edad mediana de afectación. Tenemos en este momento 449 personas fallecidas, 4 más en las últimas 12 horas, hacen un total en las últimas 24 horas de 10 personas fallecidas. Esto genera una tasa de letalidad del 3,9% y una tasa de mortalidad general por coronavirus en nuestro país de 9,8 casos por cada millón de habitantes. De los fallecidos, el 59% corresponden a varones, el 41% corresponden a mujeres y la edad mediana es de 75 años. Cuando analizamos el origen de las infecciones producidas en nuestra población, el 8,4% se relaciona con un viaje al exterior, el 43,6% por un contacto estrecho con alguien conocido, con un caso confirmado de coronavirus y en un 31,2% la transmisión se genera en un espacio comunitario. La transmisión comunitaria se mantiene en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, en los departamentos de Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas de Chaco, en la ciudad capital de la provincia de Córdoba y en Bariloche, Choel y Chipoleti en la provincia de Río Negro. 22 son las provincias con casos confirmados. Formosa y Catamarca se mantienen sin confirmar casos de coronavirus hasta el momento. La Pampa persiste solamente con casos importados y más de 14 días desde el último caso confirmado de coronavirus llevan las provincias de Jujuy, San Luis, La Pampa, Chubut, Santa Cruz y la isla y provincia de Tierra del Fuego. 181 son las personas que se encuentran internadas en una unidad de terapia intensiva. 3.732 las personas que han logrado una buena evolución están de alta. 202 personas de alta en la fecha de ayer. Se han descartado en lo que va de la pandemia en nuestro país 96.632 casos gracias al análisis clínico, epidemiológico y laboratorial. Y con respecto al laboratorio, Argentina lleva realizados 129.418 testeos de reacción en cadena de polimerasa. En las últimas 24 horas han sido 3.525 testeos y esto nos genera una cantidad de 2.852 test realizados por cada millón de habitantes. La red de laboratorios, 338 laboratorios públicos y privados en todo nuestro país, tiene un porcentaje de positividad promedio de las muestras analizadas que es del 10,57%. El contexto nacional se enmarca en una definición de caso sospechoso que se ha ido actualizando permanentemente según las características epidemiológicas y la búsqueda de sensibilizar la detección de casos y a la conocida definición por la cual la fiebre de 37,5 grados junto al dolor de garganta, la tos, la dificultad para respirar, la pérdida del olfato o la alteración del gusto, junto con el antecedente de haber viajado o residir en zona comunitaria, se han ido agregando otro tipo de factores y definiciones. Especialmente en este momento lo que se ha sensibilizado es la definición de caso sospechoso para el personal de salud. En este caso, el personal de salud que reside o trabaja en áreas sin transmisión comunitaria requiere tener 2 o más de esos síntomas para hacer el diagnóstico, pero si el trabajador reside en un área con transmisión comunitaria o trabaja en un establecimiento con atención de casos de coronavirus con la presencia de 1 o más de estos síntomas, ya es considerado un caso sospechoso. El contexto mundial lo que nos muestra es que a nivel global, según las cifras de la Organización Mundial de la Salud, se han superado los 5 millones de casos en el globo, en nuestro planeta. 5.103.000 específicamente. América representa el 43% de estos casos y la cantidad de personas fallecidas en el mundo asciende a 333.401 personas. De este total de fallecidos, América representa el 40%. En valores absolutos, la cantidad de personas afectadas por coronavirus en nuestro continente es de 2.282.488. Estados Unidos representa el 67% de los afectados, Brasil el 13,5% y Argentina el 0,48% de los casos.
181 son las personas internadas en unidades de cuidados intensivos con diagnóstico confirmado de coronavirus, 3.732 las recuperadas, 2.852 test por millón de habitantes, los parámetros que monitoreamos en forma permanente, sumando el 3.9% de letalidad. Cuando nosotros pensamos y decimos todos los días esta situación geográfica distinta en función de cada uno de los departamentos y como venimos compartiendo, la gran mayoría de los casos se concentran en la región AMBA, tanto de los nuevos casos confirmados día a día como del total acumulado. En total acumulado el 87,5% de los casos se localizan en la región metropolitana de Buenos Aires, y esta diferencia geográfica que justifica esta nueva etapa y esta nueva recomendación nos muestra que el 84% de los departamentos de Argentina no tienen casos hace más de 14 días, o no tuvieron nunca casos confirmados, o son solo casos sospechosos, o hace 15 días no tienen nuevos casos. En ese 84% de los departamentos del país vive el 42% de la población, y en el 16% restante vive el 58% de la población. Esto nos muestra algo que también decimos todo el tiempo y recordamos, es que en los aglomerados urbanos, en los grandes aglomerados urbanos, la dinámica de transmisión, la dificultad para la minimización de la transmisión es diferente, y en todo el mundo, en los países que han tenido situaciones en relación con el coronavirus, se ve esta situación. Así que ese es el motivo por el cual el 84% del país continúa en la fase de reapertura programada, sigue avanzando en aperturas monitoreadas con un trabajo muy acorde, muy coordinado entre el municipio, la jurisdicción y nación en ese monitoreo y en la coordinación de las acciones y en la habilitación de las actividades, con recomendaciones y protocolos para cada actividad y con un monitoreo muy estrecho en conjunto de la evolución de esa situación, con una medida que es muy importante y que se sostiene, que es la restricción del transporte interurbano, que consideramos es bien importante para poder sostener estos logros en la gran mayoría del país. El resto, este 16% que vivimos en áreas donde la circulación del virus es comunitaria y no ha todavía podido disminuir, tenemos que intensificar las medidas, tenemos que seguir trabajando para controlar la circulación y minimizar la transmisión, tenemos que seguir trabajando en fortalecer los protocolos, en fortalecer las medidas individuales y en monitorear muy de cerca el número de casos para ir tomando acciones oportunas y basadas en la situación local. En ese contexto, en todo el país, pero específicamente en los lugares de mayor circulación, hay distintas poblaciones que requieren un abordaje particular, que son las instituciones cerradas, las residencias de personas mayores, las residencias de salud mental, las residencias de consumo problemático, los barrios populares, las personas que viven en contexto de encierro, las personas que viven en situación de calle y las comunidades originarias, que deben ser abordadas en forma específica e intensificada para poder minimizar el impacto particular en esas poblaciones por la dificultad que tienen en poder realizar concretamente ese distanciamiento físico y las medidas de prevención. Ese es el plan para esta nueva etapa. El aislamiento social preventivo obligatorio continúa hasta el 7 de junio inclusive, y se va a trabajar muy fuertemente en sostener los logros en el 84% de los departamentos del país, en intensificar las acciones de control en el 16% de los departamentos, y en trabajar muy fuertemente desde Nación con las jurisdicciones y los municipios para poder abordar en forma conjunta, incluyendo a cada una de esas comunidades como parte de la respuesta, para poder minimizar la transmisión y poder, en el contexto en el que venimos, teniendo en cuenta que vienen las bajas temperaturas y que hay que redoblar los esfuerzos, las acciones que permiten que Argentina tenga un crecimiento lento de esta curva, tenga su sistema de salud en condiciones de dar respuesta a la demanda y que podamos seguir en esas condiciones.
Hoy también vamos a seguir hablando de otras cosas que son muy relevantes y trabajos que se siguen haciendo desde el Ministerio de Salud de la Nación, en la Dirección de Salud Perinatal y Niñez. Van a compartir la importancia de la lactancia siempre y en tiempos de pandemia más. Muchas gracias. Desde el Ministerio de Salud queremos reforzar tanto para las familias como para los equipos de salud que la lactancia materna sigue siendo la forma óptima de alimentación de los lactantes, no solo por sus capacidades nutricionales, sino también porque protege contra enfermedades respiratorias en especial, que en este momento son tan importantes para nuestra población. Hasta la fecha no tenemos evidencia de que la leche materna transmita el coronavirus, por lo cual la recomendación de lactancia materna sigue vigente aún en este contexto. Aún aquellas madres que sean casos sospechosos o que tengan confirmado el coronavirus, pueden y deben seguir amamantando con las protecciones necesarias de higiene personal, de tapabocas, de barbijo y que no necesitan ser aisladas de sus hijos. Los equipos de salud tienen que trabajar fuertemente para apoyar a estas familias y a estas madres para que puedan continuar amamantando durante este tiempo que estamos viviendo. La recomendación sigue siendo la misma que veníamos manejando. Los menores de 6 meses hasta los 6 meses cumplidos, los lactantes solamente necesitan la leche de sus mamás, no necesitan alimentos, no necesitan agua y no necesitan ningún otro tipo de leche. A partir de ese momento, la lactancia debe continuar hasta por lo menos los 2 años de vida, acompañada con alimentos acordes a la edad del niño. En aquellos casos en que la madre necesite ser internada por distintos motivos, el equipo de salud tiene que acompañarlas y apoyarlas para que esta lactancia no se suspenda. En caso de que tengan que extraerse leche, un adulto sano le brindará esa leche extraída al lactante. En nuestro país también, para apoyar en casos de internación del lactante, existen bancos de leche que están en varias provincias de nuestro país, como Corrientes, Neuquén, Río Negro, Ciudad de Buenos Aires, Cava, que pueden ayudar y es un buen momento para ejercer solidaridad y donar leche en estas instituciones. Finalmente, queremos llevar el mensaje de que no suspendan los controles del niño sano. Es muy importante que se hagan los controles. Incluso si tienen consultas sobre lactancia materna, muchas de esas consultas se pueden hacer telefónicamente. No esperen a que la situación sea grave. Nosotros estamos trabajando para reforzar los equipos de salud que puedan hacer este tipo de consultas. Y si aún necesitan, existe un 0800 del Ministerio de Salud al que pueden llamar para hacer sus consultas, que es 0800-222-1002, opción 7. Lactancia materna sí, y en el caso de tener alguna dificultad hay muchas otras estrategias para poder dar respuesta. Desde el Ministerio de Salud, con las 24 jurisdicciones, trabajamos siempre muy fuertemente para poder dar respuesta a este y a todos los temas, y seguiremos trabajando en el marco de la pandemia para poder seguir dando respuesta a este y a todos los